¿Sabías que la mediación es una de las alternativas para resolver problemas entre vecinos? Y aunque si el caso fuera extremo, también puedes denunciar. ¿Cómo se hace? A un barrio en el sur de Quito, de Andrés Montalvo, llegó un vecino que dañó la armonía de este barrio, y este hombre vive en el sur. Dice que el joven vecino hacía fiestas todas las semanas, siempre a todo volumen, y muchas veces terminaba entre peleas, gritos y demás. Y esto se volvió insoportable. Resulta que Montalvo vive con su abuela, que tiene 81 años, y cuenta que un día le pidió a este joven bajar el volumen de los parlantes y él se portó agresivo. Su experiencia la compartieron muchas personas, moradores de este sector, y una vez han llamado a la policía, entonces se calma la fiesta. Pero a la hora ya estarían haciendo nuevamente ruido de nuevo. Relata. ¿Es posible denunciar a un mal vecino con estas características? Cuando hay problemas entre vecinos, especialmente si es que existe episodios como tales, la gente puede acudir o llamar a la policía por medio de la Unidad de Policía Comunitaria UPC o al EQ 911. Otro mecanismo de denuncia serían las instituciones municipales. Por ejemplo, si es que el vecino toma en la calle licor, provoca peleas callejeras, inicia construcciones ilegales. En el caso de Quito, la denuncia se presenta por la Agencia Metropolitana de Control, a la AMC, que en su página web tiene un formulario para ingresar al proceso. Ahí pueden visitar. En otro tema, el presidente Daniel Noboa tendrá un nuevo ministro de gobierno. Ya no es Sensi Contuji, ahora es ¿cómo se llama? Wang. El ministro Arturo Félix Wang, el gatito Félix. El nuevo ministro de gobierno debe asumir su rol de modular el discurso y transformarse en un escudo para los ataques que recibirá el presidente Daniel Noboa de aquí en adelante a medida que avance la campaña por la presidencia, por la reelección. El nombramiento de Arturo Félix Wang como ministro de gobierno ha supuesto una transformación importante que en tan solo un par de semanas denota un cambio en la forma de conducir la política. Este 16 de agosto del presente, este hombre de gran confianza del presidente Daniel Noboa pasó de la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete a la cartera de Gobierno, en sustitución de Michel Sensi Contuji, quien manejaba esta cartera con muy bajo perfil. El despacho encargado de manejar estas relaciones entre la Asamblea y el Ejecutivo y con movimientos sociales, además de mantenerse como director encargado del Centro de Inteligencia Estratégico, a tan solo 4 días de asumir el cargo. Félix celebró la sentencia de un tribunal de Quito que concedió una medida de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón. En esta se determinó que el Parlamento deberá retomar los juicios políticos en contra de 3 exministros de la administración de Guillermo Lasso, antes de continuar con los enjuiciamientos a los ministros de Noboa. Esto me huele a alargamiento, simplemente. Barajo. El presidente Daniel Noboa tendrá nuevo ministro entonces. Además, contarte que el sector empresarial debe intensificar inversión en seguridad digital en el país, alerta GCM. Esta información que lo tomo de periodismopublico.com. En un contexto de creciente vulnerabilidad digital, el Ecuador ha registrado un incremento preocupante del 30% en ciberataques durante este último año. Según el Global Cybersecurity Index 2024, el país ha alcanzado un nivel intermedio de madurez en este tema, ubicándose en la 6ª posición en América Latina. No obstante, el riesgo seguiría siendo alto, con más de 12 millones de ataques registrados el año pasado. La inversión en seguridad digital en el país se ha incrementado en un 12% en este año, alcanzándose los 184 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra seguiría siendo inferior en comparación con líderes regionales como Brasil y México. Esta situación se agrava por un informe reciente de Checkpoint
que señala que el Ecuador es el tercer país más amenazado de América Latina, con un riesgo del 51,9%, solamente separado por Perú y Colombia. Esteban Lubensky, presidente ejecutivo de GMS, califica este nivel de madurez de ciberseguridad en Ecuador como insuficiente. Más de la mitad de las empresas que se han evaluado tienen un nivel menor al 60%. El propósito es que el sector empresarial construya sus protecciones de manera progresiva. La planificación de las empresas debe responder a qué inviertes o en qué controlas, subraya Lubensky. Además, advierte que aunque el presupuesto asignado para herramientas y servicios en ciberseguridad debería representarse al menos el 5% del presupuesto en tecnología. En empresas con mayor madurez, esta cifra podría alcanzar hasta el 20%. Entre las principales amenazas identificadas a nivel global que afectan al país se encuentran los malware o multipropósito o los info-stealers o los ransomware, la criptominería ilegal y ataques a dispositivos móviles. Lubensky además destaca que la principal fuente de ingresos de estas amenazas a una red sigue siendo el correo electrónico, ya que el 90% de los ataques que ocurren son mediante este canal, lo que subraya la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en este ámbito. A pesar de que el país no ha experimentado ataques de gran magnitud en este último tiempo, eventos pasados como los sufridos por la corporación por la CNT aquel 2021 y el municipio de Quito en el 2022 refuerzan la urgencia de estar preparados ante posibles amenazas. Según el estudio, el 93% de los ciberataques se dirigen a almacenamientos de empresas, buscando forzar pagos por rescate, lo que esto añade presión sobre las organizaciones para mejorar su ciberdefensa. En este programa o en este panorama, las empresas ecuatorianas enfrentan el desafío de adoptar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la ciberseguridad en la nube para mitigar un poco los riesgos. No obstante, aún se encuentran en fases iniciales de implementación, lo que esto subrayaría la necesidad de una mayor concienciación y planificación estratégica en materia de ciberseguridad en el país. Bueno, los comerciantes de mercados están abiertos a un diálogo con el municipio de Quito. Información que lo tomo de Periodismo Público. Los representantes de la Federación de Mercados de Quito se han pronunciado en el tema este martes en una rueda de prensa para informar el miércoles 28 de agosto los centros de abasto trabajarían con normalidad y despacharán a los ciudadanos con sus productos. Esto aseguran además que estar abiertos a dialogar con el alcalde Pavel Muñoz para acordar condiciones para la estabilidad de comerciantes en la capital. Desde el mes de febrero de este año, la Federación ha trabajado para mejorar las condiciones en los mercados y plataformas, abogando por soluciones que beneficiarán tanto a los comerciantes como a la ciudadanía. En esta rueda de prensa, Patricia Gordón, presidenta de la Federación de Asociaciones Populares de los Mercados Municipales de Quito, ha explicado que uno de los puntos de mayor preocupación para los comerciantes es la temporalidad de las adjudicaciones en los puestos de los mercados. Según los líderes de esta federación, las propuestas iniciales del municipio han contemplado periodos de 2 o 5 años, lo que esto generó incertidumbre entre los comerciantes. Sin embargo, tras conversaciones con el alcalde, sí se ha implementado una adjudicación de 20 años con renovación automática, siempre y cuando se cumpla con las actualizaciones catastrales y las normativas vigentes. El alcalde Muñoz, en recientes declaraciones, destacó que el municipio estaría desarrollando un plan de comercio que permitiera la participación del sector privado mediante un modelo de gestión innovador. Este plan incluye una inversión proyectada de $584 millones destinada a mejorar la infraestructura de los mercados y crear nuevas plazas de empleo en la ciudad.
Entonces, a pesar de estos avances, los representantes de los mercados insisten en la necesidad de un diálogo continuo para resolver los temas pendientes. Queremos, dice, llegar a buenos términos para el bienestar de todos los comerciantes en la capital, afirmó. Se ha afirmado, reiterando que su prioridad era garantizar la estabilidad y continuidad de los negocios que han sido pilares en la economía local durante décadas. Muñoz además también señaló el compromiso de su administración de apoyar a los mercados mediante campañas de comunicación que promuevan el consumo de productos frescos y asequibles, destacando la importancia de estos espacios en la vida cotidiana de los quiteños. Además de esto, anunció que se llevarán a cabo inversiones estratégicas en mercados emblemáticos en la capital. Otra muestra del trabajo permanente que mantiene el municipio de Quito con los mercados de la ciudad es la participación de Omar Ortiz y Blanca Manobanda. Ellos son comerciantes de los mercados Santa Clara y San Francisco, respectivamente, y el National Geographic Traveler Food Festival 2024, un espacio gastronómico que se llevó a cabo en Londres a mediados de julio y en el que se mostró parte de la gastronomía quiteña en la capital inglesa. Los representantes de los mercados concluyeron su intervención con un llamado a la calma y a la comprensión, asegurándose de que seguirán luchando por los derechos de los comerciantes. Estamos, dice, dialogando y seguiremos dialogando para asegurar el bienestar de todos los que trabajan en estos mercados. En la capital, finalizó el dirigente en cuestión. Contar además que el país, la guerra contra el tráfico de insectos se pierde. ¿Por qué? En el país el tráfico de insectos aumentó significativamente. El ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Mahatte, lidera la campaña Alto Tráfico o Alto al Tráfico de Vida Silvestre. Las autoridades además realizan decomisos y sanciones. Sin embargo, la falta de recursos y leyes poco estrictas son factores que inciden en una creciente demanda internacional que perpetúa el problema. Veamos lo que nos dice Gabriela Castillo Albuja en este artículo de Periodismo Público. En marzo de 2019, Vladimir Carvajal, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional, ha contactado de forma urgente por parte de los técnicos del Ministerio del Medio Ambiente. Un biólogo japonés acababa de ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Mariscal Sucre, en Tapabela, por tenencia de especímenes de vida silvestre. En su equipaje habían 250 invertebrados, entre arácnidos e insectos vivos y preservados. Entre los especímenes se encontraban arañas, escorpiones, cucarachas, insectos de hojas, chinches y otras especies de la Amazonía. Con el apoyo de microscopios y bibliografía especializada, bibliografía especializada, Carvajal y su equipo identificaron cada una de las especies, pero la que más llamó la atención fue una cucaracha luminiscente considerada como extinta. En el mayo de 2019, el biólogo japonés fue sentenciado a 2 años de prisión. En este juicio se conoció que el extranjero tenía permiso de sacar del país 123 insectos. Por ello, fue acusado de tráfico ilícito de patrimonio genético. Según el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal COIP, que reconoce la importancia de proteger la biodiversidad y los recursos naturales del país. El ciudadano japonés no estaba en prisión durante la audiencia, ya que cumplía medidas cautelares. Si bien este delito se sanciona con pena de prisión de hasta 5 años, el extranjero recibió la pena mínima. La sentencia incluyó una multa de $3.940 y un pedido de disculpas públicas en un diario nacional. En la actualidad se encuentra en libertad. ¿Alguien escuchó las disculpas públicas? Sin embargo, Carvajal indicó que el caso tuvo mayor sustento porque actuó como perito, explicando la importancia de los especímenes decomisados. Los insectos fueron enviados a un centro de manejo de vida silvestre autorizado por la cartera de Ambiente.
Este caso no fue el primero de la en la carrera de Carvajal. El experto se dedica a la investigación de invertebrados desde hace 29 años. Recibe solicitud de asesoría de la UPMA para identificar especímenes y además de esto brinda orientación técnica sobre características taxonómicas. Aunque advirtió no se involucra en los procesos legales, testificó que cuando sea necesario, proporcionando información técnica sobre los especímenes, dice: el tráfico en auge. En Ecuador, los casos de tráfico de insectos no son aislados. En abril de este año se han registrado un hecho similar. En la terminal aérea de Quito, la policía encontró una carga de 84 hormigas dentro de tubos de ensayo, camuflados con barras de canela, en medio de paquetes de café, hierba luisa y chocolate. Al tratarse de una carga, no hubo detenido. Muchos coleccionistas pagan exorbitantes sumas de dinero por tenerlos en su colección. Otras personas pagan por finalidad genética y frente a estas prácticas no existen sanciones efectivas. Alerta así el mayor Darwin Robles, jefe de la UPMA en el Distrito Metropolitano de Quito. Los delitos ambientales son los menos perseguidos y los menos sancionados, en todo caso, en todo tipo de delitos con pena de menor de 5 años. Hay opciones para que los ciudadanos se acojan a un procedimiento abreviado, explica. Los decomisos en el aeropuerto son solamente con una muestra de los innumerables casos de tráfico de insectos de la fauna silvestre. Según la unidad, en el 2022 se han rescatado 6.817 especímenes, en cambio en 2023 se han rescatado unos 2.000 más. En particular, 33 ciempiés, 12 hormigas gigantes disecadas y 87 enjambres de abejas y una tarántula. La UPMA cuenta con alrededor de 250 policías desplegados en las 24 provincias del país, y aún así parecería que el personal resulta insuficiente para reducir esta práctica ilegal, según el mayor Robles. Diego Cisneros, en cambio, profesor y director del Museo de Zoología de la Universidad de San Francisco de Quito, advierte que el tráfico de fauna silvestre, incluyendo los insectos, es un negocio multimillonario. El experto indica que es frecuente que durante las incautaciones en puertos y fronteras se han encontrado especies como mariposas y escarabajos. Las tarántulas y otros invertebrados también son altamente traficados debido a su valor en el mercado negro. Agrega, la demanda de estos insectos se concentra en especies de escarabajos, tarántulas y escorpiones. En el Ecuador, el MAATE, el Ministerio de Ambiente, es responsable de regular la colección, preservación y comercialización de la vida silvestre. De hecho, existen actividades comerciales legales como insectos, como es la producción de grillos y mariposos. Un ejemplo de ello es el criadero de grillos que se implementó en la Universidad Católica de Quito para proporcionar alimento a los sapos, que son parte de estudios y proyectos de conservación de biodiversidad. Sin embargo, el mayor Robles reconoce que el mercado negro ha florecido e incluso hay personas que tienden a coleccionar partes de estas especies. El mayor además recordó un caso de allanamiento en un inmueble en el norte de Quito. En el lugar se hacían rituales con animales de fauna silvestre. El daño en el entorno natural. El ministerio exige permisos especiales para la captura y explotación de ciertas especies en zonas específicas. Para esto, no impide que la gente capture a los invertebrados. Razones hay de sobra. Se los llevan como colección para estudios o para venderlos, reitera Robles. Los compradores de todo el mundo están dispuestos a gastar cualquier cantidad de plata, dinero, cientos e incluso miles de dólares para conseguir los especímenes mencionados de características más particulares. Solamente una tarántula, por ejemplo, llega a costar cientos de dólares y no es rara. Pero si se trata de un espécimen poco común,
su valor puede subir miles más. A los científicos les preocupa la caza indiscriminada de estos especímenes porque la gente ignora que sacarlos de su entorno genera impactos en el medio ambiente. Cisneros explica que el tráfico de estos insectos contribuye a la disminución de sus poblaciones, lo cual esto afectaría a sistemas locales. Los insectos desempeñan roles cruciales en la polinización y el control de las plagas, explica Cisneros. Además, el experto añade que el daño es mucho más grave si es que se toma en cuenta que las poblaciones de insectos han bajado fuertemente. Hay zonas donde ciertos grupos de insectos han desaparecido por completo, reitera. Por eso no se debe cazar de manera indiscriminada. Las tarántulas, por ejemplo, son vulnerables a la caza fortuita porque son longevos y se reproducen de forma poco frecuente. Robles añade que estos seres vivos cumplen un ciclo biológico dentro de los ecosistemas. En caso de que estos sean extraídos de los ecosistemas, se produciría un desequilibrio porque no habría una sinergia y al momento de la interacción en los diferentes procesos biológicos. Según National Geographic, más de 1 millón de especies de insectos han sido documentados, en particular 12.000 especies de mil pies y 900 tarántulas. La mayoría de estas se concentra en la Amazonía. El crimen organizado detrás de esto, la región amazónica ecuatoriana, donde se encuentran la mayor diversidad, comprende las provincias Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Dentro de esta región se han visto incrementándose el tráfico de fauna silvestre, ya que recoge casi el 80% de las variedades del país, concluye el estudio. El tráfico de la fauna silvestre como crimen organizado y su afectación a la biodiversidad en la Amazonía ecuatoriana, de la abogada Melanie Ordóñez, publicado por la Universidad de Ambato, 2017. La investigación de Ordóñez detalla lo siguiente: que para los cazadores furtivos resulta rentable al negocio de la caza de insectos. Por ello se implicaron grupos de delincuencia organizada, GDO. No por nada las Naciones Unidas han encargado a su oficina especializada de delito contra el tráfico de estupefacientes. La lucha en contra del tráfico de animales silvestres a menudo es llevado a cabo por las mismas bandas. El estudio detalla que la línea de esta actividad delictiva inicia cuando se contrata a gente del lugar para que capturen a la especie sin tomar en cuenta que hay ejemplares que están en peligro de extinción. Esta situación, es decir, de Cisneros, se debe a factores socioeconómicos. La pobreza en áreas rurales del Ecuador contribuye al tráfico ilegal, ya que los colectores reciben pagos mínimos por sus capturas, explica Cisneros. El catedrático de la Universidad San Francisco de Quito estima que la falta de recursos y personal capacitado en el Ministerio de Ambiente dificulta el control. Vea, la falta de recursos y personal capacitado. Además, debido a su pequeño tamaño, el traslado de los invertebrados no es tarea complicada. Coinciden los expertos. Luego de que el lugareño obtiene el invertebrado, se pone en contacto con el comprador, quien define la modalidad para trasladar el ejemplar hacia su destino final. Una investigación efectuada por Inside Crime en noviembre del 2022 revela las rutas que se emplean para trasladar estas especies. El punto de partida es la región amazónica y especialmente las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos. El traslado se realiza vía terrestre y aérea. En la primera, las rutas de destino son Quito, Guayaquil y Perú. Por vía aérea, la ruta inicia en Quito y sigue Guayaquil para llegar hasta China, Japón y Tailandia. También habría otros destinos que contemplan Estados Unidos y Europa, naciones en donde se concentran los coleccionistas. A veces, los comerciantes de insectos los ofrecen a través de plataformas virtuales como eBay o de venta Mercado Libre. Nancy Miorelli
estadounidense realizó investigaciones al respecto, incluyendo libélulas y mariposas. Los ciudadanos pueden conocer de su fascinación por los invertebrados a través de sus redes sociales. En YouTube cuenta con 8.000 seguidores, en Instagram con 2.524 y en X superó ya los 10.000 fanáticos. Miorelli reitera que los insectos no solamente venden vivos, sino que también se comercializan en piezas como arte o collares para venderlos a turistas. Los vendedores no saben que eso es ilegal, los venden de forma libre sin saber que esta práctica genera un daño ambiental, explica. Miorelli reitera que se siente fascinada por la biodiversidad de insectos que por ahí, la importancia de que la gente conozca la belleza natural de este país. La ciudadana estadounidense llegó al país en el 2015 y decidió quedarse acá para profundizar sus conocimientos al respecto. Creó una empresa de turismo enfocada en educar a los visitantes sobre la belleza de los insectos y su rol en el medio ambiente. Nancy, como prefiere que la llamen, organiza grupos para realizar recorridos. En este jardín botánico de Quito y Pichincha, por ejemplo, se realizan observaciones de mariposas y abejas. También acude al Parque Jerusalén, también como conocido como Parque Recreacional y Ecológico Jerusalén, ubicado en Pedro Moncayo, Pichincha, donde observa saltamontes. Además, realiza observaciones en la zona protegida de Cuyabeno, Sucumbíos, en donde se analiza principalmente escarabajos. En cada visita, la catedrática inculca a los visitantes el respeto por los insectos. Además, les hace firmar un acta de compromiso para que los turistas no se lleven a los animales. Se tiene un código de conducta para visitantes donde les explica que se deben llevar, no se deben llevar nada. Reitera, una campaña nueva, el alto al tráfico de vida silvestre, es el nombre de la campaña que presentó el ministerio en marzo de este año. ¿Ha habido eco? ¿Se ha visto? Me acabo de enterar. Luis Esteban Jacome, subsecretario de Patrimonio Natural, explica que la iniciativa se cumple para que la ciudadanía entienda de que se trata de un delito que genera un daño ambiental. Constituye el cuarto negocio ilícito a nivel mundial, expresa. Para mí que falta más difusión. Según las cifras del ministerio, los animales más traficados en el año pasado fueron las tortugas, las boas, las loras, los pericos, los monos y los tigrillos. Si bien no se mencionan los insectos, la iniciativa también las contempla. Al menos crear conciencia en el contrabando de estos invertebrados. Leyes débiles. Si bien los decomisos, los operativos y los arrestos son importantes, no son suficientes si es que no cuentan con un fuerte soporte legal. Las normas ecuatorianas todavía son débiles, alerta así el mayor Robles. El Código Orgánico Integral Penal COIP, en su artículo 247, establece sanciones de hasta 5 años por delitos ambientales, lo cual esto es insuficiente. Similar criterio comparte Hugo Echeverría, abogado ambiental y catedrático de la University de los Hemisferios, quien señala que es necesario reformular ciertas normas para fortalecer sanciones legales. El jurista explica que en la Asamblea hay un trámite 45 proyectos de reforma legal, entre ellos el artículo 247, las principales reformas que se incorporan en el año 2000. En el 2014 se expidió una reforma del COIP 2014. En el 2019, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional planteó problemas en la descripción de la conducta punible. En el 2022, en cambio, se presentaron una segunda propuesta de reforma que recientemente, en este año, ha ingresado al debate. El derecho penal no solamente tiene que cuidar los derechos de los procesados, sino también de los derechos de las víctimas y la naturaleza.
Hay que equilibrar la balanza para quienes sufran de consecuencias del delito, reiteró Echeverría. El jurista añade que este delito de tráfico de especies silvestres es tan delicado que la Policía Internacional, la Interpol, cuenta con una unidad dedicada a esto, a combatir el delito. En su página web, la entidad habla de los delitos de las personas más buscadas, así como enfrentar la problemática. Hay evidencia más que suficiente en todo el mundo que detrás de este problema habrían grupos muy bien organizados. Echeverría indicó que desde las Naciones Unidas se aboga por el endurecimiento de las penas privativas de libertad. En Colombia, la pena máxima es de hasta 12 años, en Perú hasta 20, mientras que en el país no superan los 5 años. De allí que viene el reto de alcanzar el principio de proporcionalidad con una pena que vaya entre 5 y 10 años. Similar criterio comparte Robles. El agente puso como ejemplo a Colombia, en donde se introdujo la figura jurídica denominada como ecocidio, es decir, el daño masivo y la destrucción de los ecosistemas, que contempla una pena de hasta 15 años. Existen varios pedidos para que la Asamblea Nacional reformule el artículo 247 tratando de endurecer las penas. Bueno, esperemos pues que la legislación se manifieste de manera adecuada. Se ha expresado en este artículo. En el Ecuador existe el 12% de accidentes viales, representado atropellamientos a peatones en el 2023. Este 17 de agosto, el Día Mundial del Peatón, se conmemoró la vulnerabilidad de los transeúntes en el país, donde los atropellamientos y arrollamientos constituyen los siniestros viales mucho más mortales. El año pasado, la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito, reportó al menos 2.965 atropellamientos, que representan el 12% de los accidentes viales. Estos siniestros resultan en 509 fallecimientos y 2.871 lesiones. Muchas de estas han ocasionado amputaciones y discapacidades permanentes. A pesar de estos esfuerzos para mejorar la seguridad vial, la situación seguiría siendo preocupante. En este año, datos del primer trimestre de han proporcionado por el Instituto Nacional el Censo, el INEC, indican que de los 4.500 o 4.868 siniestros viales registrados, el 13% fueron atropellamientos. Estos accidentes tendrían una alta probabilidad de ser fatales cuando el impacto ocurre a velocidades superiores a 50 kilómetros por hora. Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición de la Movilidad Segura Ecuador, destaca la urgencia de mejorar la seguridad en las vías. El peatón es el usuario más vulnerable de las vías y merece una protección especial. El exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros mortales. Los datos evidencian una preocupante realidad que debe ser abordada con urgencia, asegura Gordón. El problema se ve agravado por la falta de un reglamento para la Ley Orgánica de Tránsito, que lleva 3 años pendiente desde su promulgación. El 10 de agosto de este año se cumplieron 3 años sin que se haya implementado un reglamento efectivo. Michelle Gordón, miembro de la Fundación Movidena, critica la inacción gubernamental. Cada día que pasa sin un reglamento se traduce en vidas perdidas en las vías. En un promedio de 6,5 personas mueren diariamente en siniestros viales. Esto requiere voluntad política inmediata. A pesar de una ligera disminución en el número de siniestros viales reportados del año pasado, que sumaron 20.994, sería el número de fallecidos aumentando en 2.373 los fallecidos, lo que esto representa un incremento del 8%. Gordón añade además que estos números demuestran que, a pesar de algunas mejoras, la seguridad vial sigue siendo un desafío crítico. La falta
de políticas efectivas estarían costando vidas. Un reciente estudio de la Coalición por la Movilidad Segura, basado en visitas a 6 de las 6 ciudades con más siniestros viales, revela puntos críticos en zonas comerciales y hospitales y vías de acceso. En Guayaquil, Quito y Cuenca, Ambato y Santo Domingo y Loja se han identificado altos índices de siniestralidad en áreas cercanas a mercados y hospitales, y en cruces en avenidas con alto flujo peatonal y transporte colectivo. Juan Pablo Rosales, representante de la Asociación de Peatones de Quito, explica que el diseño de las calles ecuatorianas no considera cruces seguros para peatones ni tampoco zonas pacificadas. Las calles se han convertido en lugares peligrosos y las zonas que deberían ser seguras, como las áreas cercanas a mercados y hospitales, son precisamente donde ocurren más atropellamientos. La velocidad sigue siendo un factor crucial en la mortalidad de los atropellamientos. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la probabilidad de muerte en un atropello a 30 km por hora es del 10%, pero aumenta al 80 a 50 km por hora y se acerca al 100% a partir de 60 km por hora. Y esta relación entre velocidad y mortalidad resalta la necesidad de una regulación más estricta para proteger a los peatones. Daniela Chacón, directora de Fundación Tandem, insiste en que los gobiernos locales deben priorizar la seguridad peatonal en sus planes de seguridad vial. Es fundamental enfocar los operativos de control en las áreas con mayores tasas de siniestralidad y garantizar que se implementen medidas efectivas para proteger a peatones.